A mí me comentaba Jean-François de si podía hablar sobre la política económica en las propuestas. Entonces déjenme primero hablar un poco de la situación actual, dónde estamos, cuáles son los números para poder entender qué es lo que están diciendo las candidatas y el candidato. Entonces la situación actual es que pues bueno, el crecimiento económico en estos 6 años pues va a ser más o menos cercano al 6% acumulado, que es poco menos de 1% anual en total por habitante. Básicamente vamos a terminar igual en 2024 que lo que teníamos en 2018, que es el PIB por habitante, ¿no? El PIB por habitante va a estar más o menos igual en 2024 que en 2018. En los criterios generales de política económica se marca un déficit en este año que ha sido ampliamente discutido de 5.4% del PIB, que es un déficit bastante alto para los últimos 30 años en la historia económica del país, ¿no? Esto va a implicar que la razón deuda PIB va a estar abajito del 50%, 48.8% del PIB. Y bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es el problema de esto? Pues que solo recaudamos 14% del PIB, no tomando en cuenta contribuciones a la seguridad social, Pemex u otros ingresos. Solo impuestos son 14% del PIB. Y luego hay toda una discusión de cuál es, que si el sur del país ha crecido mucho en estos años. Bueno, quien ha crecido mucho en estos últimos años es Tabasco, por la refinería Dos Bocas, pero una vez que quitamos Tabasco, las otras entidades federativas no muestran un crecimiento alto, es más o menos el mismo que tenían antes, y antes pues ya venían algunas entidades, especialmente Chiapas, venía decreciendo, ¿no?, económicamente en términos de PIB por habitante. Entonces son tasas de crecimiento muy cercanas a cero, ya sea positivas o negativas. Entonces sí seguimos teniendo un problema de desigualdades regionales muy marcadas en el país. Y por último, en términos de pobreza, ha habido una reducción en pobreza en los últimos años. Era 43% en 2016 y ahora es 36%, de acuerdo con cifras de Coneval. Aunque en términos de pobreza extrema, prácticamente no ha habido cambios en estos últimos años. Era 7.2% en 2016, 7.1% en 2022. Entonces, ese es un poco más o menos el panorama, la realidad actual, lo que nos tenemos que enfrentar como sociedad y, bueno, cuáles son las propuestas que se están haciendo. Pues no hay muchas, entonces déjenme enfocarme en 4 aspectos, ¿no? En equilibrio fiscal, en inversión pública y desarrollo regional, en transferencias monetarias y en política salarial y de empleo. Entonces voy a cubrir esos 4 aspectos. En equilibrio fiscal, ingresos públicos, básicamente todos dicen lo mismo, que es que no va a haber deuda, que van a utilizar lo que tengan de ingresos de gasto, que va a ser muy equilibrado, van a respetar la autonomía del Banco de México. Algo muy interesante es que, bueno, tanto la candidata Claudia Sheinbaum como la candidata Xóchitl Gálvez mencionan explícitamente que no va a haber una reforma fiscal. Como les dije, solo recaudamos 14% del PIB. Entonces, cualquier cosa que queramos aumentar, pues, ¿de dónde va a salir? Entonces, ambas candidatas hablan de un manejo responsable del presupuesto, hay que usar la tecnología para combatir la evasión fiscal y hablan de este aspecto. Es importante también que las dos candidatas no hablan de transparencia fiscal. Transparencia fiscal es, bueno, quiénes pagan impuestos, vamos a hacerlo público, cuál es la tasa de impuestos, cuál es el ingreso que se está reportando. No hablan explícitamente de transparencia fiscal. En cambio, el candidato Álvarez Maínez sí habla de una reforma fiscal progresiva en riqueza, en herencias, habla de impuestos verdes, mayores impuestos a productos nocivos a la salud, sí habla de la importancia, si bien no habla de transparencia fiscal para toda la sociedad, sí habla de transparencia fiscal para ciertos grupos como grandes contribuyentes, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hablan en términos de impuestos. En términos de inversión pública y desarrollo regional, como les mencioné, en nuestro país todavía siguen habiendo desigualdades regionales muy grandes.
tan grandes que pues, básicamente en la OCDE no hay desigualdades regionales tan grandes como las que tenemos en este país. Aquí igual la propuesta de las candidatas Sheinbaum y Gálvez es relativamente similar de mejorar las carreteras, puertos, conectividad. A mí me pareció muy interesante la propuesta de la candidata Claudia Sheinbaum para crear 10 corredores industriales, construcción de 100 parques industriales y este plan de conectar los diferentes polos. Le dan mucho énfasis al corredor interoceánico de Coatzacoalcos, Salina Cruz y cómo se puede potenciar el desarrollo regional con esta obra. Y aquí, pues, como en la mayoría de las propuestas, no hay un detalle de, bueno, cómo se va a pagar esto, ¿no? Ninguna de las candidatas habla al respecto, pero sí me pareció un poco más trabajada la parte de la propuesta de la candidata Sheinbaum en las conexiones con los diferentes polos de desarrollo que se piensan hacer en las diversas regiones, con un énfasis en el sur del país, que, como les acabo de comentar, sí es algo que debemos de tener como preocupación en la sociedad. El candidato Álvarez Maínez solo habla de aumentar la inversión pública y vamos a construir 100 plantas de aprovechamiento de residuos orgánicos, ¿no? Entonces no hay tanto al respecto. En transferencias monetarias, sé que lo hablaron en la mesa anterior, yo solo quiero hacer énfasis en la parte de todos dicen que van a mantener las transferencias, se van a mantener y se van a mejorar, ¿no? Básicamente todos dicen eso, se les va a dar continuidad, pero sí es muy importante que esta propuesta de las candidatas Sheinbaum y Gálvez, donde la candidata Sheinbaum menciona que se va a aumentar la pensión de adultos mayores, aumentar en cobertura para el grupo de 60 a 64 años de edad, mujeres, a mitad de la pensión. Y la candidata Gálvez menciona que es para todos los adultos mayores de 60 a 65 años, ¿no? 60 a 64, que es el grupo que falta. Pues bueno, esto es un montón de dinero. Para Sheinbaum sería casi 55 mil millones de pesos, para la candidata Gálvez sería más de 200 mil millones de pesos. El Centro de Investigación Económica Presupuestaria, que hace simulaciones para ver cuánto costaría, hace una simulación en 2030 porque pues, va a ir cambiando la población, la parte demográfica va a haber mayores, va a haber un mayor número de adultos mayores, esto es un mayor costo para el presupuesto. Entonces se calcula, por ejemplo, que para 2030 el plan de Xóchitl Gálvez sería 7.7% del PIB y el de Claudia Sheinbaum 7.2% del PIB en pensiones, nada más. Entonces esto implicaría pues prácticamente la mitad, más de la mitad de lo que estamos recaudando en impuestos en pensiones, solo en pensiones. Falta meterle pues lo que le damos a los estados, municipios, participaciones, aportaciones, todo lo que se tiene que hacer. O sea, entonces, ¿de dónde va a salir esto? Y sobre todo también, o sea, creo que hay dos cosas que no se mencionan aquí, que es, bueno, o sea, ¿por qué 60, 64 años y por qué no 0 a 3, primera infancia, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo vamos a complementar estas inversiones en transferencias monetarias con la parte de salud y con la parte de educación? O sea, no hay estas conexiones entre políticas. El candidato Álvarez Maínez menciona más la creación de un seguro de desempleo, que es un poco la diferencia con las otras posturas. Y finalmente, quiero platicarles de la política de empleo y la política salarial, que es en lo que creo que donde hay más diferencias entre las candidatas y el candidato. Creo que hay una diferencia muy marcada. Por un lado, Claudia Sheinbaum argumenta explícitamente que van a seguir los aumentos al salario mínimo, que ella está proponiendo incrementos aproximados de 11% al año, donde que esto alcance a 2 líneas de pobreza urbana. Y que en 2030 sea suficiente para que una familia acceda a bienes básicos y vivienda digna, y entonces calculan que sea 11% anual. Que propone también que la CONASAMI tenga un poco más de facultades para regular
los salarios que pagan las empresas, que es como yo lo entiendo, porque menciona que la CONASAMI va a revisar la concentración en mercados laborales. Hay un debate en economía recientemente donde, así como tenemos monopolios, también podemos tener monopsonios. Esto quiere decir que haya muy pocas empresas que contraten mano de obra. Y entonces, si hay muy pocas empresas que contratan mano de obra, esto presiona los salarios a la baja. Entonces, lo que está proponiendo aquí es que la CONASAMI trate de regular ese aspecto para que, pues, lo que me imagino que, aunque no lo dice explícitamente, pero pues si esto está pensado es para que los salarios puedan crecer, ¿no? Propone también que el salario del personal de seguridad, de salud y de educación crezca más rápido, lo mismo la candidata Gálvez. Pero lo que más me llamó la atención de la política salarial y de empleo de la candidata Sheinbaum a la candidata Gálvez es sí se hace énfasis en el salario mínimo y Xóchitl Gálvez hace mucho más énfasis en la parte de emprendedurismo. Vamos a crear una Agencia Nacional del Emprendimiento, apoyo a MIPYMES, vamos a regulación mínima para abrir negocios. Si ustedes abren el plan de Xóchitl Gálvez en la parte de economía, los 15, 20 bullets que tiene, no hay una palabra a trabajador o trabajadora. O sea, no existe la palabra trabajador o trabajadora en el plan, y cuando lo menciona en todo el plan se refiere más a Infonavit y a la vivienda y tal, pero no hay en el plan algo que beneficie directamente al trabajador o al trabajador o una política específica. No hace mención al tema del salario mínimo tampoco en su propuesta. El candidato Álvarez Maínez sí habla de jornadas laborales de 40 horas, de 30 días de vacaciones pagadas, sí habla del salario mínimo y seguir aumentándolo para tener niveles dignos. Entonces, creo que en todos estos 4 temas, las propuestas son relativamente similares, con algunos matices de diferencia, pero donde sí creo que hay una diferencia muy grande entre las 3 propuestas es en la política salarial y de empleo. Y con esto termino, y ahorita, si quieren, seguimos la discusión en preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, Raimundo.